Día de hoy tenemos un conversatorio con el tema Reportes financieros para entidades sin fines de lucro, avances y perspectivas. Tenemos con nosotros a nuestro moderador, contador público, abogado, doctor en Es un Derecho, referente que vamos. magíster en Derecho Constitucional y Administrativo, máster en Derecho Tributario por la Universidad Barcelona, posgraduado en Fiscalidad Internacional Latinoamericana en la Universidad Complutense Madrid, posgraduado en Fiscalidad Internacional en la Universidad Austral Argentina, doce- docente de la Facultad de Ciencias Contables y de la Dirección de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, nuestro actual presidente del Comité Técnico Permanente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Adelante, doctor Rubén Saavedra. Bien, muchas gracias. Buenas tardes principalmente con nuestros invitados el día de hoy para este conversatorio. Buenas tardes, Percy, estimado Fernando, y Muy también bien, buenas buenas tardes a tardes. todos los colegas que el día de hoy nos acompañan a través de Zoom, ¿no? Y a través de redes sociales. El día de hoy se ha organizado este webinar eh, que lleva por título Reportes financieros para entidades sin fines de lucro, avances y perspectivas. Y esto debido a que nos han hecho llegar a la Junta de Decanos una carta haciendo conocer que hay posibilidad a través del gremio de que los colegas puedan opinar, puedan responder preguntas con respecto al proyecto que se viene trabajando para reporte financiero de entidades sin fines de lucro, esto hasta el 15 de marzo, ¿no? Entonces ya hemos empezado la socialización a los colegios departamentales y justamente este webinar tiene como propósito eh, colaborar, contribuir en la difusión de este marco contable tan necesario para entidades sin fines de lucro en nuestro país. En primer término, hará uso de la palabra el colega Percy Vilches Olivares. Él es doctor en Ciencias Contables y Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es Champions Perú del Proyecto Internacional de Reportes Financieros para Entidades sin fines de lucro. Es además profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es consultor de entidades sin fines de lucro. Asimismo, nos acompaña el colega Fernando Catacora Carpio. Él es licenciado en Contaduría y Administración y maestría en Sistema de Información en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Es Champions Deputy Perú del Proyecto Internacional de Reportes Financieros para Entidades sin fines de lucro. Es fundador del portal Red Contable, consultor internacional de entidades sin fines de lucro, residenciado en Estados Unidos. Como podrán advertir, ambos expositores tienen amplia experiencia, además son nuestros representantes por Perú en este proyecto tan importante de elaboración de reportes financieros para entidades sin fines de lucro. Eh, Como conversamos al inicio, hay una gran variedad de organizaciones sin fines de lucro en nuestro país y precisamente cuando ya el proyecto de la norma se encuentre listo, seguramente se tendrá que hacer la adaptación. Seguramente esto lo evaluará el Consejo Normativo de Contabilidad en su momento. Y algunos de estos temas al final de la exponencia de cada uno de nuestros invitados el día de hoy lo comentaremos, ¿no? Entonces vamos a dar pase al colega Percy Vilches para que inicie con su presentación. Adelante, Percy, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Se agradece la invitación efectuada por el doctor Rubén Saverera, presidente de la Comisión Técnica Nacional Permanente de nuestra Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, para tratar temas sobre el proyecto IFRAMPO. Nos complace colaborar como representantes nacionales para garantizar a las partes interesadas conozcan sobre el proyecto y animarlos a participar. Eh, También me acompaña el colega Fernando Catacora como miembro del proyecto IFRAMPO. En esta primera parte yo voy a abordar fundamentalmente los aspectos principales del proyecto,
de la primera parte y luego el colega Fernando Catacora va a continuar con el proceso, ¿no? Eh, Muy bien, entonces mm, parte de este material es el material oficial del proyecto, ¿no? Y han sido tomadas adecuadas para, digamos, completar el panorama del tema técnico en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes? Hay un tema de definiciones, ¿no? Las entidades sin fines de lucro son diversas organizaciones de diversas características y de las definiciones, una de las definiciones del colega Moya de Chile, se plantea, le da un enfoque principalmente a organizaciones de personas jurídicas de interés público, ¿no? Un fin que no es el lucro y tienen una misión específica y son independientes del Estado, ¿no? Básicamente, esa definición, con esa definición quiero partir donde el término sin fines de lucro no se relaciona directamente con los resultados financieros, sino en el hecho de que sus miembros no pueden obtener un beneficio monetario de su participación, ya sea durante sus operaciones o al momento de su liquidación. Por lo tanto, no hay restricción para que una entidad sin fines de lucro gane dinero. Lo central está en que esa ganancia se use para el fin de las entidades, para el fin de la entidad, ¿no? Es más, las entidades sin fines de lucro necesitan acumular fondos para su sostenibilidad y lograr sus objetivos, ¿no? Básicamente existe una distinción entre entidad lucrativa y no lucrativa eh, en el tema de la financiación, ¿no? Las financiaciones son diferentes, uno percibe en esencia donaciones, subvenciones y otra forma de financiación. En cambio, en el beneficio también no se distribuyen a los fundadores y eh, básicamente ese beneficio, ¿no? Ahora, en el tema de intereses de usuarios, los usuarios son diversos y lo que se busca es lograr la misión, que tiene un enfoque social básicamente, ¿no? El otro tema clave es la rendición de cuenta a todas las partes interesadas, que son diferentes a las partes interesadas de una entidad lucrativa, ¿no? Y las partes interesadas pueden ser desde la junta directiva o patronato, pueden ser socios, los mismos donantes, son partes interesadas, los beneficiarios, las administraciones públicas, la sociedad en general, los voluntarios o los colaboradores, ¿no? A los que la entidad participa haciendo una rendición de cuentas. En nuestro país, la regulación está por la Constitución política. En esencia, no existe distribución de utilidades para estas entidades no lucrativas. Y en el Código Civil nos marcan tres figuras: las asociaciones, fundaciones y comités. Y básicamente en nuestro país son las asociaciones el principal núcleo donde están las entidades sin fines de lucro. Y de las 13.000 entidades que SUNAC informó en octubre del 2022 a nuestro requerimiento, más del 50% se encuentra en Lima y luego tenemos en Arequipa y en Piura, digamos, una buena cantidad de entidades que están registradas como contribuyentes exonerados del impuesto a la renta, porque acuérdense que este tipo de entidades o están inafectas o están exoneradas del impuesto dependiendo del tipo de entidad. Y entonces para esto tienen registros tributarios. Básicamente ese es el tema. Entonces, hay diversas entidades, desde entidades deportivas, fundaciones, instituciones educativas, de alimentos, universidades de arte y cultura, de salud, etcétera, etcétera, que son entidades. Eh, a nivel de supervisión existe el AXI, que es básicamente es una entidad que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí básicamente las entidades que van a recibir alguna ayuda internacional tienen que estar registradas y supervisadas, ¿no? Existen otros tipos de entidades supervisoras como el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones también, la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, cada uno dentro de su espacio de regulación, ¿no? A nivel de AXI, tenemos algunas entidades que han ejecutado, por ejemplo, en el 2021, World Vision Perú, que es una entidad que tiene la mayor ejecución. Básicamente hay diversas entidades que reciben donaciones, aportes, ayuda internacional de forma significativa, ¿no? Y que se ejecuta en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas contables a nivel mundial? Hay países que tienen normas propias, normas nacionales locales. En Estados Unidos existen las normas FAS, FAS 117, luego en Reino Unido, en Canadá, Nueva Zelanda, España
Francia y España tienen propias normas y además algunas tienen plan contables para este tipo de entidades sin fines de lucro, que es un tema importante, ¿no? Porque también acuérdense que este tipo de normas puede requerir determinada adaptación de plan de cuentas, ¿no? Para una mejor ejecución del proceso contable. En América Latina, Argentina, México y Colombia, mm, de la revisión que hemos hecho, tiene determinada regulación contable, hay normas nacionales locales, y los demás países no tienen una norma propia, ¿no? Entonces, este es el inventario que encontramos de la revisión de literatura que hemos hecho, se han revisado muchos portales, y esto es lo que se ha encontrado. También hemos visto el tema de las NIF y qué dice las NIF sobre las entidades sin fines de lucro. Las normas han sido fundamentalmente las NIF para entidades con fines de lucro. Y en la parte de los prólogos nos señalan pues que las entidades sin ánimo de lucro también la pueden usar si las consideran apropiadas, ¿no? Pero básicamente las regulaciones de las NIF tienen otra orientación hacia un concepto que se llama patrimonio, acciones, capitales, que no es el tema de las entidades sin fines de lucro, ¿no? En el aspecto del fondo en sí con que cuentan y usan sus recursos de este tipo de entidades, ¿no? Entonces, en nuestro país no se precisa un normativo contable específico para estas entidades. Seguramente en algún momento va a haber un espacio para este tema. Pero ¿qué está viendo en la contabilidad de nuestros países, en la universidad? Estas son entidades sin fines de lucro diversas, de las que, por suerte, por transparencia, publican los informes auditados. Y vemos pues, que algunas aplican PSGA en el Perú, otras aplican principios y prácticas contables o principios de contabilidad, otras aplican políticas establecidas por la universidad y otras aplican las NIF, ¿no? Entonces, pero todo esto ocurre en nuestro país, ¿no? O sea, en resumen, las entidades sin fines de lucro eh, al no tener un modelo de norma nacional definido, especificado, pues desarrollan diversas prácticas. Y bueno, acá hay un tema de modelo contable y el tema de la auditoría, que es clave, ¿no? Se está opinando sobre políticas establecidas por la universidad, se está opinando sobre PSGA. Bueno, esto afecta a comparabilidades, afecta mucho tema y la documentación y la evidencia de lo que se llama principios y prácticas contables, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la normativa nacional más amplia, ¿no? Pero esto está ocurriendo. Esta es una muestra de 8 entidades, ¿no? Eh, bueno, hay diversidad de prácticas. Los estados financieros tienen diferentes denominaciones en diversas entidades sin fines de lucro. Los rubros, algunos lo llaman patrimonio neto, otros activo neto, otro fondo institucional. Estoy hablando de denominaciones que hemos encontrado en la revisión de estados financieros. A nivel de estados financieros, algunas usan 4 estados financieros, otras 3. Las columnas del estado de resultados usan columnas no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente, o columnas restricciones o sin restricciones. Algunas presentan el ORI, el otro resultado integral, ¿no? Otras no lo presentan. Y así, ¿no? O sea, diversos conceptos. Algunos usan el método del devengado para reconocer y medir ingresos y gastos, otros no lo aplican. Algunos reconocen las donaciones y subvenciones de activos monetarios como pasivos, otros lo reconocen como ingresos. Y así, ¿no? Hay diversidad de práctica contable, definitivamente. Y bueno, y esto afecta a los financiadores, a las mismas entidades, porque tienen que preparar muchas veces reportes y si una entidad recibe de dos donantes diferentes, de diferentes países, pero de dos, muchas veces tiene que cumplir con emitir reportes financieros en forma específica para cada uno, aparte de cumplir con la parte interna de reportes financieros por su interno, ¿no? Los auditores tienen el problema, ¿no? No hay un único marco contable apropiado de referencia. Y esto puede generar riesgo pues, en la calidad de la información, ¿no? Los reguladores y la sociedad también eh, puede generar una falta de información y transparencia. Y todo esto es porque no existe una norma contable internacional. Más aún cuando el principal donante tiene muchas colocaciones en el mundo, pues seguramente va a tener los problemas de la consolidación o cuando hay operaciones cuando se tiene control en diversos países, ¿no? Para consolidar los estados financieros, se genera problemas, ¿no? Por diferentes prácticas contables, ¿no? Aspectos claves en estos procesos es el contrato de donación. Si tomamos el contrato de donación que nos va a requerir que cumplamos
con reportar el uso de nuestros fondos, hay que hacer reporte a los donantes, los estados financieros tienen que ser transparentes y basados deben reflejar el uso de esos recursos, debe cumplir con las revelaciones y la transparencia, que es el tema clave, ¿no? Ahora, por eso es que surge este proyecto IFRAMPO, donde básicamente es una iniciativa para una guía internacional para que se apliquen en las entidades sin fines de lucro. Y esto surge en el 2014 a raíz de unas encuestas que se hizo a nivel mundial, donde se vio el 72% de los encuestados consideraron que sería útil una norma internacional. Y de ahí ha venido todo el proceso y ya han pasado ya casi 10 años que estamos en este tema, y se ha generado toda una dinámica para empezar a construir este tipo de reporte para propósito general. En su oportunidad se le pidió al JASB, a la Fundación FRS para que se genere una norma por ellos, pero ellos no lo pusieron en la agenda como prioritario y luego han aceptado un poco este proceso que se inicia, que ahora lo voy a explicar más adelante, ¿no? Hay dos entidades, Umentum y SIGFA. Umentum es básicamente una entidad líder en gestión, en consultoría de entidades sin fines de lucro, y SIGFA es un regulador, emisor de normas en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, y estas dos entidades ambas han juntado los equipos de trabajo para preparar esta norma, ¿no? Esta guía, ¿no? No decimos norma, sino hablamos de guía, ¿no? Ese es el concepto que se le está dando. Guía porque tampoco es de obligatoriedad cumplimiento, ¿no? Cada país va a definir su aplicación. Es emitida por CIFA y tiene el permiso de la Fundación, de IFRS y IFAC, ¿no? Básicamente acá los temas claves van a ser los usuarios, que son los que van a recibir la información, los preparadores y los auditores, ¿no? Los auditores que son los proveedores digamos, del aseguramiento de la calidad de la información, ¿no? Eh, Se busca tener un sector más eficiente y responsable, se busca mayor utilidad en la información, atraer fondos, ¿no? Porque si cuentan con información transparente, van a poder atraer mayor cantidad de fondos, mayor capacidad de los financiadores para poder evaluar la ejecución de sus recursos que han asignado. La auditoría va a ser más simplificada, ¿no? Y bueno, y crear una comunidad importante de participantes de entidades sin fines de lucro, ¿no? Los objetivos del proyecto son mejorar la calidad, transparencia y credibilidad de los reportes financieros para estas entidades, apoyar la generación de información financiera que sea útil para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, abordar las cuestiones específicas de estas entidades para promover una mayor comparabilidad de los informes financieros. Hay un grupo de asesoramiento técnico, básicamente son expertos en preparar normas, regulaciones a nivel internacional. Hay observadores, también participa un observador del JASB, y bueno, por América nos representa un colega de México y un colega de Colombia, el colega Birs y el colega Daniel Sarmiento de Colombia en este proyecto. Ahora hay un grupo consultivo de profesionales que, digamos, son los que están en la parte práctica, en las propias entidades, y están los financiadores, los académicos, y están mirando lo que hace este grupo técnico y están en el feedback, están haciendo las sinergias para mejorar la calidad de la información en estos grupos, ¿no? Aparte de esto, el grupo también tiene los champions, que son los representantes o los comunicadores del avance del proceso en cada país. Y también hay los donantes, ¿no? Las entidades que donan han aportado al proyecto digamos, para la ejecución, ¿no? A nivel nacional, regional e internacional, hay diversas entidades interesadas. Esta guía tiene tres partes: un borrador uno, borrador 2, borrador 3. Son borradores de exposiciones. El borrador uno se emitió en noviembre del 22. El borrador de exposición en septiembre del 23, que se ha emitido, y el primer trimestre del 24 va a salir el otro borrador. Se espera tener una guía final en el 2025, ¿no? Está basado en las NIS para pymes, en esencia, ¿no? Principalmente, pero podría tomar algunas definiciones y conceptos de alguna norma del sector público, pero la base es la NIS para pymes, ¿no? La estructura es la guía, hay guía de aplicación, base de conclusiones y hay una guía de implementación con ejemplos. Esto ha salido en borradores, todos estos documentos, ¿no? Ahora, en la parte uno ya está cerrado porque se lanzó en noviembre y se estuvo a comentario público hasta el 31 de marzo. Hubieron preguntas que había que responderlas. De Perú muchos participaron. ¿Quiénes deberían responder? Reguladores, auditores, entidades diversos, ¿no? El gremio, grupo de interés público, académicos, etcétera, ¿no? Se trataron estos cuatro temas y aquí está el comparativo entre la guía Impact y la NIS para pymes, el estado en que los cambios que han adecuado, las adecuaciones, y un informe narrativo que se está incorporando a la guía Impact, ¿no?
A nivel de características de las entidades, bueno, lo que les he comentado, adicionalmente podríamos decir de que no son entidades gubernamentales o del sector público, ¿no? Las características de la información son relevante y representación fiel, y las características de la mejora, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, somos como características de la información, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, Después el tema de conceptualización de recursos. eh, ¿Qué es un recurso económico? El concepto de beneficio económico y potencial de servicio, capacidad de servicio, se incluye en la definición. Básicamente, ¿qué cosa es una entidad sin fines de lucro que reporta? ¿No? Estado financiero con información financiera y no financiera, ¿no? Se focaliza los dos campos. También se incluye los conceptos de consolidación, ¿no? Para estructuras complejas que existen en las entidades sin fines de lucro. El tema de control muy similar a la definición de control de la NIS 10. Y después se establece una diferencia entre usuarios principales y usuarios primarios, ¿no? Básicamente para información general, ¿no? Donde cuando es para información general, los usuarios no tienen poder para exigir información, que son el público, los proveedores de recursos y los reguladores. En cambio, un donante sí puede pedir información específica, ¿no? Pero básicamente está dirigido a usuarios primarios. Estos son los que se definieron. Los estados financieros, las denominaciones y la concepción del estado financiero va cambiando. En vez de estado de resultados integrales será estado de ingresos y gastos. Todo esto es como propuesta, no está cerrado el tema, lo están debatiendo. Estado de cambios en los activos netos no se va a llamar patrimonio. No se va a hablar de resultado del periodo. Por ahora se está hablando de superávit o déficit, aunque hay muchos que observan esta definición, prefieren usar la palabra excedente o pérdida u otras denominaciones. Eh, el modelo es informar mucho sobre los fondos con restricciones y sin restricciones en los estados financieros, ¿no? Los elementos serían estos, y se está hablando de un estado de cambios en el activo neto en vez de un estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Igual pasa con el estado de ingresos y gastos en reemplazo de un estado de resultados. Bueno, y luego un tema importante que, aparte de hablar de información financiera de propósito general, se estima incluir un concepto que se llama informe narrativo, ¿no? Más los estados financieros, ¿no? O sea, ambos serían la información financiera de propósito general. El informe narrativo es básicamente información financiera también, análisis de estados financieros, misión de la entidad, cumplimiento en el uso de recursos, son informes de gestión básicamente, ¿no? Que es un tema que habrá que implementarlo, incluso están dando 2 años a posterioridad al 2025, ¿no? Para que las empresas adecúen sus informes narrativos. A nivel de presentación de estados financieros, básicamente estos son algunos modelos básicos del estado de resultados. Habrían estos campos, grandes campos. En ingresos, así se mostraría en esta clasificación preliminar, borrador, mostrar subvenciones y donaciones, venta de bienes. En lo que es gastos, por naturaleza y por función, las entidades sin fines de lucro más usan por naturaleza que por función. El detalle todavía está por definirse. Eh, las ganancias y pérdidas, también con restricción, sin restricción, y los diversos tipos de ganancias y pérdidas que podrían tener este tipo de entidades, ¿no? Eh, a nivel de estado de cambios en los activos netos, que es el antiguo estado de cambios en el patrimonio neto, habría con restricciones y sin restricciones un concepto de patrimonio que se incluye porque en algunos países, para que se constituyan entidades sin fines de lucro se requiere un aporte de capital legal, ¿no? Entonces, por eso se habla de patrimonio. O sea, como que por ahora está así el concepto. Un estado de cambios en los activos netos incluye el resultado, el superávit de déficit, cambios en políticas contables y corrección de error, esto cuando afecta el superávit acumulado, las ganancias que no se han reconocido, que se reconocen directamente en el activo neto, o sea, esto viene a ser lo que es el ORI, otros resultados integrales, un subtotal, y después vendría la transferencia entre fondos con y sin restricciones a nivel de partidas patrimoniales, ¿no? Y movimientos de patrimonio, que es lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? El detalle, digamos, del superávit o déficit, que este es básicamente un estado de ingresos y gastos. Las ganancias, los ORIs, que son los 4 ORIs que se están planteando. Y los movimientos de patrimonio, que no es habitual, pero en algunos países sí. A nivel de subvenciones y donaciones, se va a marcar que sean como actividad de operaciones, esa es la propuesta.
pero excepto en lo que es efectivo para adquirir propiedad, planta y equipo, que debería ser tratada como actividad de inversión. Eh, y bueno, básicamente eso, ¿no? Y hay una serie sobre estos salieron diversas preguntas y se han participado, ¿no? Entonces, voy a dejar ahora en uso de la palabra al colega Fernando Catacora para que continúe con la presentación. Listo, Percy, muchas gracias. ¿Me confirmas? ¿Me ayudas ahí si se ve Sí, mi sí. presentación? A ver, preséntala Voy a porque... colocar. Sí. Ujú. Un segundo. Aquí hay que hacer como una ajedrez, hay que mover las piezas del tablero. Entonces vamos a mover la pieza del tablero del Zoom. Un segundo, ok. Perfecto. Bueno, muchas buenas tardes a todos o buenas noches y vamos a continuar con la presentación. Eh, Todavía no se ve, ¿eh? sí, sí, ya ahora sí se debe. Ahora sí, ahora sí. No, antes de continuar con la parte del proyecto, que como bien lo mencionó, sí, y es importante recalcarlo y decirlo, sobre todo para los que primero recién enterándose, informándose acerca de este proyecto, es una guía de aplicación. No tiene el rango de principio de contabilidad o de norma contable. Sin embargo, quizá eso es un tema es de fondo y de forma, ¿no? Sin duda. Pero la denominación inicial es de guía para este tipo de entidades. Entonces es importante, dado que es una guía, o lo que se debemos entender como una guía, ¿de acuerdo? Es importante asociar, sobre todo en un principio, la práctica contable actual. Entonces, en ese sentido, les hemos traído en el día de hoy varios ejemplos. Hay que recurrir definitivamente a lo que está publicado en inglés, porque esta investigación que Percy ha realizado, pues una de las carencias que tenemos en general, sin particularizar en ningún país específicamente, es la falta de información de este tipo de entidades. Me corrige Percy si es así, lo que estoy afirmando, ¿no? Conforme. Entonces, no existe entidad sin fin de lucro, no existe generalmente una base de datos o una bolsa en donde, como en el caso de las empresas fin de lucro, existe una bolsa de valores donde uno puede recurrir a buscar información financiera. En el caso de las entidades sin fin de lucro hay que buscar en toda la Internet, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, para por lo menos ver cuál es la práctica actual en relación a los estados financieros. Entonces, bueno, el primer ejemplo aquí para que lo vean ustedes es el balance general de la Universidad de Harvard, ¿no? La Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos es una entidad sin fines de lucro y cae en la categoría de educación. Hay una clasificación que más adelante se las voy a compartir con ustedes. No es parte del proyecto de la guía IFR for MPO. Sin embargo, es nuestra sugerencia profesional cordial de nosotros. Debemos buscar información en otras jurisdicciones en las cuales pueda uno encontrar información de cómo están llevando a cabo la práctica de revelación, de presentación de estados financieros de este tipo de entidades. Algo curioso que quisiera que pusieran todos en atención, sobre todo entidades que son de carácter internacional, y eso sucede mucho aquí en Estados Unidos. Eh, Fíjense aquí, este es el balance del total activo de la Universidad de Harvard el año 22, 72.000 millones de dólares. No estamos hablando de 72.000 dólares, no, 72 millones, 72.000 millones de dólares. Este ejemplo lo traemos con la intención, porque es una intención eh, eh, mostrarle a ustedes las dimensiones de este tipo de entidad, porque uno se pudiera imaginar una entidad sin fin de lucro, es una entidad pequeña, en otros países generalmente en algunos casos conocidas como ONG u otra denominación similar. Entonces es importante que se pueda tener claro la dimensión y el espectro que pueden tener este tipo de entidades. No necesariamente una entidad sin fin de lucro tiene dimensiones pequeñas. Una entidad, sobre todo si es internacional, o en este caso esta universidad, pues debe tener este tipo de dimensiones en los números, ¿no? Y otro punto que quisiera invitarlos a los que pues toman la iniciativa de investigar un poco más a nivel de la práctica contable, es fíjense en este caso en la línea de inversiones en su portafolio.
Total activo 72.000 millones y las inversiones de portafolio 59.000 millones. Esto da aproximadamente una división rápida, 59 entre 72, ¿verdad? 82%. Imagínense, 82% del total activo de esta entidad sin fin de lucro está en la línea de inversiones, en un portafolio de inversiones. Y al lado de la línea de portafolio de inversiones, vemos la palabra de valor razonable, ¿no? Esta palabra, esta denominación o concepto en la teoría y en la práctica contable, valor razonable, pues sería interesante discutir si es adecuada en el contexto de las entidades sin fin de lucro. Y he allí la importancia de participar. Percy mencionó hace un momento que marzo creo que va a ser el deadline Así para es, marzo. presentar comentarios del segundo borrador. Así Van es. a publicarse 3 borradores. Y, y los comentarios del segundo borrador van a ser en marzo 27. Creo que están en alguna lámina, si no me equivoco. Entonces, es importante participar en estos comentarios que la organización IFR Foreign PO está haciendo a todo el mundo, realmente, porque esto no es una consulta por país, ¿de acuerdo? No existe un grupo, por ejemplo, GLENIF, como existe de enlace con IFR, con la Fundación IFRS, pero esta y esta organización es totalmente abierta, así cualquiera puede participar y ellos están sobre todo deseosos que los países que están en desarrollo participen en los comentarios documentos técnicos, ¿no? Entonces, para que ustedes, la trajimos también, que ustedes tengan una idea de las dimensiones. Otra entidad sin fin de lucro aquí en Estados Unidos que les quisiera comentar es esta que está aquí. Kaiser es una compañía no, es una entidad sin fin de lucro que se dedica básicamente a proveer servicios de salud, ¿de acuerdo? Pero está bajo la figura de entidad sin fin de lucro. Miren los ingresos, 95.000 millones de dólares. No estamos hablando de 95.000 dólares, 95.000 millones de dólares. O sea que yo recorté una parte del estado financiero y no aparece la denominación de la magnitud de la moneda. En todo caso es 95.000 millones de dólares. Imagínense ese ingreso en una organización catalogada como sin fin de lucro, ¿no? Es importante que nos salgamos de ese esquema, probablemente que algunos pudieran tener, de que una entidad sin fin de lucro es una entidad que yo diría que hasta de beneficencia, de pequeñas dimensiones. No, en el espectro global de entidades sin fin de lucro, esta es una de las cosas que deben tomarse en cuenta, ¿no? Bueno, el impact, el borrador número 1, hay bastantes preguntas. También los invitamos a que ustedes las revisen. Podemos seleccionar, por ejemplo, la número 3, una de las que me gusta siempre comentar, ¿verdad? Dice la tercera pregunta del Impact GD1. ¿Está de acuerdo con la descripción de las características generales de las SFL? Bueno, en este caso, una de las fuentes que también los invito a que ustedes revisen para aprender, en el caso de que los que nunca han tocado este tipo de entidades, y para aquellos que quieren analizar realmente y conceptualizar la definición de entidad sin fin de lucro, léanse los US GAAP. Más adelante al final les voy a mostrar en dónde pueden ustedes investigar. Los US GAAP están codificados desde el año 2007 aproximadamente, si la memoria no me falla, y ya no se emiten FASBs, SFAS como se emitían anteriormente, y ya tiene bastante tiempo ella. Entonces, en todo caso, el FASB el año pasado puso de libre acceso la codificación de los US GAAP. ¿Por qué la pregunta 3 es interesante? Porque es el punto de partida, ¿no? ¿Qué es una SFL? Suena muy obvia la pregunta, ¿no? Pero en el mundo de las definiciones contables, teóricas, doctrinarias, es importante tener claro qué es un tipo de SFL. Si nosotros, volviendo al ejemplo anterior, si nosotros ponemos a analizar fríamente, una SFL puede llegar a este nivel de magnitudes a nivel de ingresos, 95.000 millones. Es interesante pensarlo, ¿no? Entonces, las definiciones conceptuales que ustedes se van a conseguir en la guía Impact es importante leerlas porque es la base de toda la aplicación contable futura que se viene cuando esta guía esté publicada y esté disponible para que este tipo de entidades pues las apliquen. Entonces, una vez aplicada la guía, lo que se colocó allí, quedó allí y probablemente por un buen tiempo. Es altamente probable también que existan revisiones a futuro. ¿Y por qué no? Y como esto va a quedar grabado, el tiempo solamente será testigo de lo que estamos diciendo en este momento, lo confirme o no. ¿Por qué no
quizá esta guía se convierta en una norma contable, así como con el rango de las normas internacionales de contabilidad. Continuando con las preguntas para escoger una, por ejemplo, la pregunta 12 dice, ¿está de acuerdo con la presentación separada de donaciones y subvenciones con restricciones y sin restricciones? Bueno, les comento, esto de separar en el caso, por ejemplo, los ingresos con restricciones y sin restricciones, es una característica común, casi que obligatoria, en el caso de los US GAAP, lo establece, ¿verdad? Que los ingresos se deben separar entre restringidos y no restringidos. Eso a nivel de lo que nosotros conocemos como el estado de resultados en compañías con fin de lucro. En el caso del patrimonio, tenemos la separación de activos restringidos, activo neto restringido y activo neto no restringido. Esto conceptualmente, y yo siempre coloco este ejemplo, a ver si me lo captan rápidamente. Imagínense ustedes, que ustedes como padres, le entregan a su hijo, ¿verdad? $50,000 para que un periodo de 5 años lo utilice para su educación. Son $50,000 en 5 años para que lo utilice en su educación. Pero resulta que ustedes le dicen a su hijo, ¿sabes qué? No vas a poder gastar, desembolsar, el concepto de gasto es diferente al de desembolso, contablemente hablando y económicamente también. Imagínense que ustedes le dicen, bueno, te voy a dar 50,000 en un periodo de 5 años, pero cada año lo máximo que vas a poder desembolsar son $10,000. El primer año, imagínense en el estado de resultado de este hijo, pues va a tener ingresos, ¿verdad? Perdón, activos netos, ¿verdad? Restringidos por $40,000, porque lo único que va a poder reconocer como ingreso no restringido son los $10,000, los correspondientes al primer año. Y así cada año subsecuente, ¿no? Entonces, en el mundo de las entidades sin fin de lucro existen los acuerdos de donación con total seguridad, en la mayoría de los casos, siempre cláusulas de restricción. Es decir, yo te voy a dar dinero, te voy a entregar un recurso, te voy a dar algún tipo de activo para que tú lo explotes, para que lo utilices en tu misión y visión, pero van a tener ciertas restricciones. Es muy común aquí en Estados Unidos que las grandes universidades o las universidades en general reciban grandes donaciones, pero esas donaciones nunca las universidades las van a poder tocar. Probablemente alguna parte la desembolsan para lo que diga el contrato, la construcción de un laboratorio, la construcción de un auditorio, pero quizá, diga, por decir un porcentaje nada más, el 20% se lo desembolsan y el 80% queda en un fondo de inversiones que de manera permanente tiene que estar en ese portafolio y nunca lo van a poder sacar. Por eso es que ustedes ven en los balances general de este tipo de entidades, ¿verdad? En los Estados Unidos ven siempre los montos, o siempre no, algunas veces, generalmente los montos de inversiones son altos, porque pues es el dinero que en algún momento recibieron ese tipo de entidades, ¿verdad? Y que por razones de acuerdos de donación están restringidos de manera parcial o total. Entonces, volviendo a la pregunta 12 de separar las subvenciones o donaciones con restricciones y rendiciones, es un tema no menor en este tipo de entidades. Y es importante que todos ustedes, todos nosotros como contadores participemos en los comentarios de esta guía, ¿no? Voy a mostrarles en este momento otro ejemplo, para continuar con la parte un poquito más ilustrativa de cómo ustedes pueden encontrarse ejemplos de entidades sin fin de lucro en el mundo. Aquí tengo yo, ya voy a activar mi Excel un segundo, mi pantalla Excel, un ejemplo de Excel, un banco de alimentos, ¿no? Un banco que lo que hace es donar alimentos. Pero si se ve el Excel, ¿verdad? Sí, me confirman nada más para Sí, continuar. sí, conforme. Ok. Y aquí les pido que tomen su atención, ¿no? Este archivo tiene, voy a hacerlo muy, muy rápido. Este archivo tiene primero que nada está elaborado con un complemento de Excel, que es una herramienta que tenemos en el portal Red Contable. Los invito cordialmente a que ustedes la descarguen. Solamente tienen que inscribirse en el portal y ustedes van a poder descargar una versión de 30 días. Bueno, el archivo tiene lo siguiente, tiene los estados financieros de una entidad sin fin de lucro en inglés, en español y en portugués. Asimismo, tiene las notas de los estados financieros. Este es el índice de este archivo. No me voy a ir directamente al estado de situación financiera en español, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, fíjense, estado de situación financiera
consolidado, fíjense, Fila Abundance es el nombre de la entidad. Es un banco de comida. Lo que hace esta entidad es recibir comidas, bienes comestibles, los recibe, los registra como inventario y los dona a las personas a las cuales, bajo el concepto de misión y visión de esta entidad, pues es su objeto, digamos, su mercado meta, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense, si vamos a la parte de pasivos y activos netos, lo que mencionaba en una de las láminas, ¿verdad? ¿Cuál es la denominación que debemos utilizar para el caso de lo que en una entidad con fin de lucro conocemos como el patrimonio? En el caso de una entidad sin fin de lucro, una de las denominaciones bastante utilizadas es el concepto de activo neto. No es la única, por cierto. Activo neto no es la única. Sin embargo, es probablemente la más utilizada, ¿no? Entonces aquí tenemos pasivos y activos netos, ¿verdad? Y en la parte de activos netos tenemos, fíjense, sin restricciones donantes y con restricciones donantes. Caso que le mencioné hace un momento, ¿no? El padre que le hace una donación a su hijo de $50,000, el primer año desembolsa $10,000 para su educación y en los otros 4 años de desembolsar $10,000 cada año. Por lo tanto, en su balance general, ¿verdad? O esta situación financiera, $40,000 están restringidos, ¿no? Si vamos al estado de resultados o estado de actividades, y aquí fíjense que aparece el término estado consolidado, ¿no? Voy a parar un momento allí. El concepto de consolidación en la práctica, no me voy a la parte doctrinaria, conceptual, teórica, porque nosotros los contadores tenemos que movernos, deberíamos movernos en esos dos ambientes, ¿no? En lo conceptual, doctrinario, teórico, que es sumamente importante, sin duda, eso no, nadie puede poner en duda ello, los conceptos fundamentales son importantes tenerlos claros, pero para instrumentalizar nuestra profesión tenemos que ver de algún momento la aplicación práctica, ¿no? El concepto de consolidación es básicamente aplicado en el mundo de las entidades con fines de lucro. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, el concepto económico de que al final de una estructura, ¿verdad? De toda una estructura de entidades legales, siempre va a existir generalmente, ¿verdad? Una entidad que va a reportar. Los conceptos de control y las condiciones, eso está en la literatura contable, ahí no me voy a detener. Sin embargo, en las entidades sin fines de lucro, el concepto económico de consolidación, yo lo pondría en duda. Y esto es una posición muy personal, porque la consolidación financiera básicamente lo que tiene en la entidad con fines de lucro el objetivo de reportar la entidad económica que tiene el control de todo un conglomerado de entidades legales que pueden tener disímiles actividades. En el caso de una entidad sin fin de lucro, si ustedes se ponen a analizarlo fríamente, el concepto de reporte económico no es el concepto de las entidades con fin de lucro, porque la entidad sin fin de lucro lo que le interesa es cumplir con su misión y visión, que principalmente es altruista. Y como probablemente ustedes se pueden encontrar en la revisión de la literatura, no van a encontrarse, ¿verdad? Un objetivo de lucro. De hecho, lo dice el nombre de la tipo de entidades. Entonces, cuando ustedes no tienen ese concepto detrás del reporte financiero de este tipo de entidades, las terminologías tienen que cambiar. Probablemente, en una consolidación de una entidad con fines de lucro, ustedes tienen que eliminar, por ejemplo, las inversiones las inversiones contra el capital social, las cuales tiene invertido el grupo de entidades legales que conforman una entidad económica única. En el caso de una entidad sin fin de lucro, no existe el concepto de inversión capital. De hecho, no es que no exista alguna entidad sin fin de lucro que pudiera tener la palabra capital. De hecho, les voy a mostrar ahora más adelante un ejemplo para que se den cuenta, porque lo importante es que se mueva nuevamente entre la guía IMPAG, que es abstracta, conceptual, y lo que realmente ustedes pueden aplicar en la vida práctica, que es finalmente uno de los no más importante cuando se ejerce la profesión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ustedes se van a dar cuenta, fíjense, que en el caso de este tipo de entidades, este banco de comida, tenemos en el estado resultado, fíjense, apoyo e ingreso. Fíjense en la terminología. Aquí aparece apoyo, ¿no? Y por ahí inclusive podemos decir el concepto de ingreso, quizá pudiéramos ponerlo en question mark, ¿verdad? Para el caso de entidades sin fin de lucro, porque capaz
el concepto abstracto de una entidad sin fin de lucro es la aplicación de recursos, o el consumo de recursos, o la recepción de recursos, sea ingresos, sea costo, gasto, como nosotros lo conocemos en la entidad con fin de lucro. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Cuatro periodos, perdón, sin restricciones de donantes y con restricción de donantes. Imagínense ustedes el estado de resultados de una compañía tradicional que conocemos todos nosotros, ¿verdad? Separado en dos categorías, sin restricciones y con restricciones. Este tipo de particularidades en este tipo de entidades hacen que el reporte financiero sea totalmente diferente. Porque esto es lo que vemos nosotros a nivel de arriba, el nivel más alto de agregación de la data. Pero resulta que esto se traduce en un detalle mucho más profuso cuando se está registrando las transacciones, cuando se está analizando la operación de este tipo de entidades, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que con la herramienta que le mencioné, los invito a que la instalen en el portal. Alimentos en especies. El total de ingresos de esta entidad, 117 millones de dólares, de los cuales 66 millones son alimentos en especie. Si yo le doy clic aquí con la herramienta, ¿verdad? Pudiera ver la desagregación de los alimentos en especie, ¿no? Fíjense que esta entidad hace donaciones de productos de limpieza del hogar, cereales, fruta, ayuda nutricional, papel doméstico, pasta, todos los conceptos, fíjense, de ingresos que tiene, que realmente son bienes que reciben donados altamente probables, no todas son donaciones, algunas de estas partidas son compradas por la propia entidad y seguro con recursos que recibe de los donantes, ¿verdad? Pero miren toda la cantidad de conceptos de ingresos que puede tener este banco de comida, ¿no? Igual pudiéramos hacerlo a nivel de la separación de los costos, ¿no? Finalmente, la donación de este tipo de bienes tienen algún costo que representa al mismo tiempo, ¿verdad? Una partida que está en el activo de este tipo de entidades dentro del inventario. Fíjense aquí, lo voy a resaltar rápidamente. Inventario. Vamos a ver si lo desagregamos aquí para ver el tipo de inventario. Y tenemos, en este caso no tenemos detalle de inventario. ¿De acuerdo? Entonces, así, de esa manera pudiéramos conceptualizar, analizar, ver cómo este tipo de entidades tienen una práctica contable diferente a lo que nosotros conocemos tradicionalmente en el mundo de entidades con fin de lucro, ¿no? Bueno, volviendo a la guía Impact, nuevamente, como lo mencionó Percy, los invitamos. La mayoría de este material está incluido en la página web de la organización IFR for MPO, así que los invitamos a que lean, porque el proceso de proceso de aprendizaje es un proceso grupal e individual. En el caso de esta guía, pues va a llegar un momento en que ustedes, si de verdad quieren entender todo lo que está sucediendo y aprender lo que se está planteando allí, pues tienen que leer, y la lectura tiene que ser un ejercicio individual de aprendizaje, ¿no? Ya lo dijimos, en marzo de este año es el deadline para enviar comentarios. Estas son las secciones de la sección de la borrador número 2. También los invitamos a que revisen. Percy mencionó en la primera parte de la presentación acerca de las subvenciones. Subvenciones y donaciones es un tópico muy particular y determinante y característico de este tipo de entidades, y también requiere inclusive probablemente otra charla únicamente para tratar todos los tipos de subvenciones que puedan darse en este tipo de organizaciones. Vamos a la siguiente. La contabilización de subvenciones y donaciones, en primera impresión, uno pudiera decir, oh, no, es similar a la entidad sin fin de lucro. Sin embargo, no es así cuando ustedes lo llevan a la práctica. Requiere el análisis principalmente de los acuerdos, como lo dice la lámina. Y hay algo que como contador quisiera que se lleven de esta charla. Toda transacción económica, material en este tipo de entidades, detrás de esa transacción hay un acuerdo. Y ese acuerdo significa que hay unas implicaciones legales. Las donaciones no se dan en este tipo de entidades de boca, de palabra, por correo. Mira, te voy a donar 1 millón de, no sé, pesos, soles, dólares, la unidad que corresponda.
No, hay acuerdos escritos en los cuales hay obligaciones de una parte y de la otra. Hay donaciones que son libres, es decir, te voy a dar $1 millón y tú decides lo que vayas a hacer con eso. No tienes ninguna obligación de reportarme nada, pero hay donaciones que existen obligación de reporte. Cuando existen obligación de reporte, ahí se complica la cosa porque el reporte interno para efectos de cumplir con los acuerdos de donación es diferente al reporte financiero. En este caso, la guía IMPACT cubre mayoritariamente, y eso tengo entendido, va a ser así hasta el borrador número 3, lo que es el reporte financiero para usuarios generales, interesados, de tipo de entidades, como lo define de manera similar en el marco conceptual de las NIF. En este caso, el reporte de este tipo de entidades es muy particular. Entonces, siempre tienen que pensar que ese tipo de entidades, ustedes se van a encontrar acuerdos, documentos legales que van a escribir, que van a existir dentro de la entidad. El modelo de 5 pasos que está incluyendo en la guía es similar a lo que los US GAAP y las NIF para completas y NIF pymes. NIF pymes no contemplaba en su momento este modelo de 5 pasos. Es similar. Yo me diría de que es mi opinión personal, profesional, el modelo de 5 pasos no aplicaría para la entidad sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque básicamente la conceptualización de estos 5 pasos está hecho para entidades con fines de lucro. Y nuevamente, no se les olvide, si algo se les debe quedar en el día de hoy es las entidades con fines de lucro son totalmente diferentes a las entidades sin fines de lucro desde el punto de vista conceptual y viceversa, ¿no? Entonces, si son totalmente opuestas, porque de verdad son opuestas en la teoría y en la práctica, pues entonces el marco que aplique para tratar, revelar, registrar todas sus operaciones tiene que ser totalmente diferente, ¿no? Esto está en la guía, y yo personalmente me gustaría ver otro modelo diferente a este, porque esto es y lo mismo que está en la normativa internacional. Similar comentario, aquí voy a seguir con esta lámina, no hay mayor comentario, más allá del que les comenté, les dije. En el caso de otros acuerdos de financiación, fíjense qué sucede. Una entidad sin fin de lucro, al igual que una entidad con fin de lucro, y quizá en eso pudiera ser algo similar, no necesariamente recibe fondos de un donante. Una entidad sin fin de lucro puede recibir préstamos, de los préstamos comerciales que pueda tener una entidad con fin de lucro. Entonces, y esos acuerdos de financiación, inclusive en esta lámina, para darle un poquito más de amplitud en lo que pudiera suceder este tipo de transacciones, pueden darse entre las mismas entidades. Yo personalmente estuve en una entidad sin fin de lucro internacional en la cual se daban acuerdos de préstamo entre las propias entidades, a nivel de Estados Unidos y los países, y a nivel de países al local. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo importante para ustedes como profesionales tener en cuenta? Señores, ¿cuál es la documentación que existe en ese tipo de acuerdos, ¿no? Pues no se dan en correos electrónicos. Si alguien documenta una transacción, mira, por un correo electrónico, no, eso no es una documentación apropiada. Deben existir documentos legales en los cuales uno pueda analizar la naturaleza de una transacción. Entonces, es importante también que lo tomen en cuenta. Donaciones en especie, ya lo mencioné anteriormente con el banco de comida, existen, y si existen donaciones en especie, en algún lado tienen que existir inventarios y su correspondiente costo, ¿no? Otro gasto de subvenciones, también lo mencioné rápidamente, vamos a seguir. El caso de los inventarios, fíjense, el caso de inventarios es un caso interesante porque otra pregunta que uno se puede hacer, ¿existe realmente la aplicación directa del concepto de valor neto realizable en el caso de una entidad sin fin de lucro? Porque el concepto de valor neto realizable en el contexto de la entidad con fin de lucro básicamente es reflejar el valor del inventario al más bajo de costo valor de mercado, ¿no? Entonces, pero si se ponen a hacer abstracción de las entidades sin fines de lucro, yo diría que es hasta a veces irrelevante de aplicar este concepto, porque la entidad sin fin de lucro, lo que en el inventario, por ejemplo, de este banco de comida, lo que a la entidad le interesa es si recibe, no sé, utensilios de, no sé, verduras,
Eh, a ella no le interesa reflejar el inventario en el fondo, ¿verdad? A su valor neto realización, valor de mercado, porque esos inventarios principalmente van a satisfacer una necesidad, una necesidad no desde el punto de vista económico, una necesidad desde el punto de vista humanitario, social y todo lo que ustedes le pudieran agregar a este tipo de entidades. Entonces, es importante nuevamente, y lo voy a repetir otra vez, es importante que ustedes den su opinión. Si aquí en el público hay contadores que tienen ejercicio amplio en este tipo de entidades, hablen, opinen, porque es la única manera de mejorar esta guía y cualquier otra norma que tenga la profesión. Entonces, eh, los inventarios en una entidad sin fin de lucro, en mi opinión personal, tienen una naturaleza y conceptualización diferente a los inventarios que están en una entidad con fines de lucro, ¿no? Adaptaciones de excepciones, bueno, no voy a ir en detalle a lo que está en la guía, ustedes nuevamente lo pueden leer y, y es importante que lo lean, ¿no? El caso de conversión de moneda extranjera, como la base de la guía ha sido la utilización de las NIF pymes, y las NIF pymes, como creo que todos sabemos, la base es las NIF completas. Este concepto de conversión de moneda extranjera es utilizado en el caso de la entidad con fin de lucro cuando se van a reportar operaciones, ¿verdad? En otra moneda, en una moneda única de operaciones que otras entidades que tengan una diferente moneda. Uh, y obviamente para registrar también las transacciones que sean en las transacciones regulares en un periodo económico que corresponda a otra moneda. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno hace un reporte, ¿verdad? En otra moneda, la regla general, para no ir en detalles, es tú tomas todas las partidas no monetarias, las conviertes al tipo de cambio histórico y todas de balance general, la regla que, por ejemplo, que existe en los US GAAP, y en las NIF también, por cierto, es tomar la de balance al tipo histórico, excepto el patrimonio, generalmente, o la capital social, y las partidas de resultados convertirlas al tipo promedio mensual o al tipo promedio anual, si es para mayor facilidad. Pero, ¿qué sucede en este tipo de entidades? La conversión, el reporte en una moneda única para una entidad con fin de lucro es básicamente reportar la sustancia y el resultado económico de la unidad económica general de las entidades con fin de lucro. En el caso de las sin fin de lucro es un poquito diferente, porque si bien es cierto que una entidad sin fin de lucro pudiera llevar a cabo transacciones en moneda extranjera, el fin último no es el beneficio económico de, de las entidades con fin de lucro. El fin último, si realizan transacciones en moneda extranjera, es cumplir con la misión y la visión de la entidad sin fin de lucro. Si es ayudar a niños pobres, es ayudar a niños pobres. Si el dinero es transferido de Europa, no sé, de uno de estos países que son donantes, o si es transferido de Estados Unidos o de otro país, o una entidad de lo que es llamado el primer mundo, pues sencillamente esas transacciones que se den en moneda extranjera no tienen la misma sustancia que las que correspondan a transacciones en una entidad con fin de lucro. Entonces, nuevamente, la opinión aquí, la experiencia de personas que puedan estar en el auditorio, en relación a lo que dice la guía, es importante que la admitan, ¿no? Moneda funcional, bueno, es un tópico también extenso. El concepto de moneda funcional surge de la teoría, de toda la teoría contable de las entidades con fin de lucro. Cuando si ustedes se ponen a analizar el concepto de moneda funcional, se van a la normativa internacional, inclusive en la misma, los US GAAP, ustedes se dan cuenta que hay una serie de condiciones, la entidad realiza sus transacciones de ingreso, de endeudamiento, de pago de nómina, etcétera, etcétera. Pues resulta que la entidad sin fin de lucro es un poquito diferente, porque el concepto de moneda funcional es básicamente un concepto que detrás del cual existe un objeto económico, un beneficio económico. Y en las entidades sin fin de lucro, eso no, ya lo he mencionado varias veces, que no es realmente el fin último. Cuando me refiero al concepto de moneda funcional, en el contexto de las entidades sin fines de lucro, realmente no hay ventas, no hay ese objetivo que es el de lucrar, ¿no? Y eso cambia un poco la perspectiva de lo que es la aplicación de moneda funcional en un contexto de entidades sin fines de lucro, ¿no? Otros tópicos en ED2, bueno, los tienen aquí en la lámina. Es importante que también los lean, por favor. Es algo que va a afectar a un gran número de entidades en el caso que decidan adoptar la guía, ¿no?
Ya mencioné acerca de las preguntas, por favor, los invito a que lean nuevamente, no voy a detallar más en eso. El borrador de ED3 Percy, si no me equivoco, va a salir en septiembre, creo, o junio de este año, no recuerdo. Si me ayudas, Sí, se estima en junio, ¿no? junio creo, ¿no? Sí, Ok, sí, se está difiriendo, me parece la ya lanzamiento. sí, hay que se ha diferido un par de veces, o al menos una vez. Eh, este borrador no salió todavía, pero ahí están los tópicos que se van a cubrir. Y es importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Enlace de interés, los tienen aquí en la lámina. Ya para terminar, me voy a permitir darle algunos consejos a colegas para que se lleven algo diferente, porque realmente a mí personalmente me gusta compartir recursos la profesión. Estamos viviendo en un mundo amplio de información y nadie es dueño realmente de la información. Yo los invito a lo siguiente. Primero, que se busquen en las taxonomías. Taxonomía es un área muy, muy importante de la profesión. No sé si lo puedan pasar. Yo lo voy a pasar por el chat del Zoom. No sé si lo pueden pasar. Entiendo que hay gente en Facebook. Este es un recurso de una compañía X, muchísimos años, por cierto, en el cual ustedes pueden cargar taxonomías. Una taxonomía, básicamente un metadiccionario, un diccionario que define una gran cantidad de conceptos. ¿Está viendo la taxonomía? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, conforme. Sí, ok. Entonces, esta taxonomía, me preguntaba a alguien hace un tiempo, oye, Fernando, ¿hay taxonomía para entidades sin fines de lucro? Sí, sí la hay. Y la taxonomía que existe está emitida, hasta donde tengo entendido, la única que existe en el mundo es la emitida por los ingleses. En Inglaterra, las normas contables están establecidas para entidades sin fines de lucro tienen como soporte taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Bueno, un documento técnico con los cuales a ustedes se les dice, ¿verdad?, cómo deben presentarse y revelarse los estados financieros. Si vamos acá, fíjense, está en inglés, no existe en español, así que si alguno tiene la duda de que si está en español, no, esto no está en español. Aquí tenemos el estado de actividades financieras, ¿de acuerdo? Y eso está basado con los principios en el caso de Inglaterra, ¿no? Tenemos el estado de actividades financieras, mire, ingresos y donaciones, mire. Entonces, aquí está la estructura de cómo se debe presentar, ¿verdad? De acuerdo a UK GAAP, los estados financieros de una entidad sin fin de lucro, ¿no? Se llaman FRS, FRS es SORP, SORP, ustedes seguro lo van a conseguir en internet. La otra herramienta que les ofrecí que quería compartirlo con ustedes es la parte de los US GAAP. Los US GAAP tienen los ASC, Accounting Standard Qualification, toman nota de ellos. Wikipedia en Google lo van a conseguir muy rápido. En el caso de los principios de contabilidad de Estados Unidos, la razón por la que la traigo, y pudiera parecer quizá un poquito contradictorio, porque si estamos hablando de una guía impact y vamos a hablar de US GAAP, bueno, es que no podemos negar la realidad. La realidad es muy sencilla, de que la profesión en Estados Unidos siempre va más adelante que inclusive las mismas normas internacionales, ¿no? En mi opinión personal. Entonces, el recurso de los US GAAP están aquí. Ustedes se van a la parte de transacciones con industrias. En industrias se van a conseguir en la sección 958 Non-Profit Entities. Y en Non-Profit Entities se van a conseguir todo el contenido de los US GAAP, en el caso de entidades sin fines de lucro. No lo voy a, obviamente, abrir porque esto es extenso. Pero ahí está esa información que ustedes pueden tener a su mano para aprender un poco más, ¿verdad? En mi opinión, uno de los principios de contabilidad más completos que existen en la profesión a nivel global, ¿no? Eso es todo, creo, tenemos por las láminas. Voy a colocar nuevamente los enlaces. Exacto. Estos son los oficiales. Sí, creo que estamos Sí, abiertos a cualquier sí. pregunta que puedan tener. Sí, muchas gracias, estimado Percy, estimado Fernando, gracias por su brillante participación. Hay dos comentarios que han hecho colegas. La colega Matilde Neruda dice, ¿tienen alguna estrategia para difundir esta información en las universidades del Perú? A partir del mes de marzo,
se va a efectuar las comunicaciones a las universidades, ¿no? Le hemos dado prioridad a las entidades, a las firmas de auditoría, al gremio de contadores y básicamente al gremio de contadores. En las tres instancias hemos estado trabajando, ¿no? Para poder acoplar, ¿no? En el caso de universidades, hemos hecho dos difusiones en la Universidad Nacional de Madrid de San Marcos el año pasado. Y bueno, pero hay que continuar con las demás universidades, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Eh, Básicamente en informarles, en comunicarles y nos van a tener y que nos den espacio, ¿no? Para poder seguir difundiendo, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema clave en las universidades, ¿cuál va a ser? El plan de estudios. Y el plan de estudios, de acuerdo a la ley universitaria, se tiene que modificar o revisar cada 3 años. Los planes de estudios, la gran pregunta es, ¿los planes de estudios de nuestras universidades incluyen cursos sobre contabilidad o reporte financiero de entidades sin fines de lucro? No. Cuando yo estudié en la universidad y hasta la fecha, cuando soy director de escuela, no hemos tenido, ¿no? No tenemos un curso exclusivo para esto, ¿no? Pero con toda la documentación que está saliendo, porque también va a salir manuales de auditoría y hay varios temas de entidades sin fines de lucro, me parece que ya es hora de que las universidades pues actualicen su plan de estudios y no solamente con este tema, hay varios temas que han aparecido en la profesión en los últimos años, como manual de auditoría para entidades menos complejas, el tema de sostenibilidad, el tema de entidades sin fines de lucro, que son tres temas, ¿no? Pero podrían haber muchos más temas para empezar a revisar, ¿no? Sí, por ahora, a partir del mes de marzo se va a empezar con el tema de universidades, ¿no? Bien, Percy, muchas gracias. Igual sería importante que se le haga conocimiento a las universidades para que puedan hacer sus aportes Sí, hasta de marzo, ¿no? así Sería es. importante. Y luego la colega también pregunta a Fernando si en los Estados Unidos existen taxonomías para este tipo de entidades que pueden ser usadas en Latinoamérica. Precisamente lo que hablabas al final, Fernando. Por favor, no se puedas ampliar. Sí, claro, la primera taxonomía que salió en el mundo es la de los US GAAP y los US GAAP incluyen las entidades sin fines de lucro. Si ustedes quieren ver la taxonomía de entidades sin fines de lucro, se pueden ir no sé si, voy a colocarlo en el chat del Zoom, no sé si lo pueden pasar al Facebook, pero, pero existe, o sea, lo que el concepto de taxonomía tiene por lo menos desde el año 2000, está publicada. Es más, es un tema extenso, de verdad, pero existen, creo que les puedo decir. Bien, muchas gracias. De mi parte, de pronto, ¿cuál sería la recomendación para las organizaciones sin fines de lucro a la fecha? Pues en el Perú, como bien lo señaló Percy al inicio, no hay un marco contable definido. ¿Cuál debería ser el parámetro a tomar, Percy y Fernando? Mm, Eh, yo, yo, yo me arriesgaría a decir, hay que empezar por algo, ¿no? Y la mejor para empezar por algo es algo que ya está hecho. Esto se está haciendo. Entonces, hay que unirse para en la creación de esto. Y la forma de unirse es comentando, documentándose, leyendo el material. ¿Me explicó? Entonces, crear algo nuevo no tiene mucho sentido porque eh, en el conocimiento del ser humano ya casi todas las cosas están creadas. Entonces, partir de hacer, por ejemplo, en cualquier país, no voy a personalizar. Yo tengo 25 años fuera de Venezuela, nací en Perú, he tenido la bendición de ejercer mi profesión en muchos países, incluyendo muchas industrias, incluyendo la industria de sin fin de lucro, eh, y ya todo está casi inventado. La profesión tiene que ir más bien a la par de lo que está sucediendo en los negocios, impactado por la tecnología. Eso sí. Entonces, Y, crear algo no tiene sentido mucho. Ya hay que adoptar lo que está creando, porque todas estas son organizaciones, y voy a terminar, tomarme 30 segundos nada más. Detrás de todo esto hay un apoyo importante, intelectual, económico, etcétera, etcétera, de recursos, que muchas veces nuestros países no los tienen, por diferentes razones. Eso es irrelevante, ¿no? claro, ahí va la importancia de la participación, ¿no? Porque cada país tiene su propia realidad, ¿no? Su propio marco jurídico, ¿no? Como lo señalaba Percy al inicio, la Constitución, el Código Civil y particularidades, ¿no? Yo les digo porque en algún momento en la Junta de Decanos dio una consulta sobre tratamiento contable de los colegios profesionales.
Entonces, ahí hay un tema, porque también los colegios de contadores, bueno, y en general los colegios profesionales son entidades sin fines de lucro, sin ánimo de lucro. Y entonces no hay marco contable. Es más, la misma junta es sin ánimo de lucro. Por eso preguntaba qué hacer mientras, porque esto al 2025 se entiende que debe estar terminado. Entiendo que el Consejo Normativo se tomará su tiempo para la evaluación, aprobación, ¿no? Y esto todavía tiene un horizonte más o menos lejano. Es más, seguramente tendrán que hacer algún tipo de convenio, contrato con la entidad emisora para poder usar y adoptar en el Perú este marco contable, Ujú. seguramente como está ocurriendo con las NIF S1 y S2, ¿no? Que también se está haciendo a través del Consejo Normativo el acuerdo para poder adoptarlas en Perú. No sé, Percy, Fernando. Claro, yo en el caso de los colegios de contadores, de muchas universidades, eh, en la actualidad algunas están aplicando las NIF, ¿no? Las NIF completas. Pero, digamos, con esta nueva regulación que se viene, ya hay temas definidos, ¿no? O sea, yo creo que lo que debería hacer ahorita, por ejemplo, el tema de los colegios es, hay temas claves, o sea, quizás el tema de las cuotas, ¿no? El tema de los fondos, eh, revisar esta práctica planteada, porque ahorita va a salir nuevamente el otro borrador, ver cuál es la práctica y ver qué diferencias hay entre la práctica actual y la práctica propuesta, ¿no? Y empezar a ir ya alineando y ir corrigiendo lo que se tenga que corregir, porque definitivamente hay temas que no van a cambiar. O sea, por ejemplo, en características de la información, por lo que he estado revisando, el concepto de vengado para muchos temas no va a cambiar. Igual va a pasar con las estimaciones de cuotas, ¿no? De cuotas de asociados que no pagan hace 8 años, ¿no? Y como si ya no se va a trabajar la contabilidad de caja, ¿no? La contabilidad si cuando me pagan es ingreso, ¿no? Y si no me pagan, reconozco el ingreso cuando entra el dinero a caja, ¿no? O sea, ese concepto en esta guía y en las guías que hemos visto en otros países como Colombia, como México, en el mismo Estados Unidos, esa práctica no se aplica. Entonces yo creo que sí, si es cuestión de revisar algunos temas puntuales, tres, cuatro, se podría ir. Y si quieres adelantar algo, un estado de práctica, pues podríamos revisar, ¿no? Cuotas. Esta es la práctica en Estados Unidos, esta es la práctica en Colombia y esta es la práctica de las NIC, se aplicaría el Colegio de Contadores, las NIF, ¿no? Y paralelamente la práctica propuesta por Impact, ¿no? Que probablemente esté muy alineada en muchos conceptos a la norma americana. Entonces, va, vamos a ver qué divergencias hay, pero o sea, eso es lo que se podría ir adelantando, ¿no? Sí, Si es que hubiera un tema digamos, de urgencia, yo creo que el tema más urgente va a ser el tema de las cuotas, ¿no? ujú, Porque primero, ¿qué es lo que pasa? En nuestro colegio, no todos los colegios y probablemente no todas las universidades tengan la misma práctica contable, a lo menos en gremios, ¿no? Hay algunos que sí contabilizan las cuotas, estimando quizás la cuota probable que cobrarían, o sea, lo que cobraron en enero y que es de diciembre, lo reconozcan en el año anterior. Algunos pueden hacer esa práctica, otros no. Entonces, hay un tema de cuotas de asociados inactivos, o sea, hay de todo ahí en el tema de cuotas que creo que se podría hacer una revisión. Porque igual, si es que no, es más, mira, si no lo hacemos, va a pasar, va a haber un impacto. Y si el impacto es significativo, mejor hay que ir adecuando un poco los procesos, porque si no, va a pasar un problema cuando la información financiera está muy lejos de las prácticas frecuentes, ¿no? O estamos muy cerca o estamos muy lejos. Si estás muy cerca a las prácticas internacionales, el impacto en la adopción es bajo. Pero si estás muy distante de las prácticas, el impacto en la adopción va a ser alto. Entonces, lo que tú dices es cómo prever que cuando implementemos te dé un impacto grande. Yo digo, mientras tanto, vayamos viendo algunos puntos claves, acercándonos a cómo está la práctica internacional de cuotas. Fernando está en Estados Unidos y él conoce y tiene acceso a toda la información de cómo contabiliza el Instituto Americano las cuotas, por ejemplo, ¿no? Cómo se Aquí contabilizan sí. en Inglaterra. Entonces, en América, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la mejor práctica? Pues veamos eso y cuál es nuestra práctica actual, veamos diferencias y eso es lo que se- puedo adelantar, ¿no? Y muy bien, Rubén, por la iniciativa, me parece que eso es lo que deberíamos hacer, ¿no?
Gracias a ustedes. Antes de cerrar, el presidente de la Junta está pidiendo el uso de la palabra. Colega Teodoro, buenas noches. Adelante, por favor. Muchas gracias, colega Rubén, doctor Percy. ¿Cómo está? ¿Cómo está, En realidad es presidente? un tema bastante interesante y no sé, yo les voy a comentar la experiencia que vengo desarrollando aquí en mi colegio profesional. A ausencia de estos lineamientos internacionales y también nacionales, inicié con implementar pues una política contable, un poco recogiendo pues la SNIF plena y otra normativa también. ¿O cree que en su opinión, doctor Percy, podemos hacer esto e ir replicando pues a nivel de la Junta de Decanos o en otros colegios profesionales? Claro, por ejemplo, si ya tiene la política, lo importante acá es, presidente, en que el gremio o la presidencia o la directiva pueda abrir cifras y decirnos, mire, mi política contable es esta y así trato este tema. Y esa práctica y esa política contable nos dé como un documento básico y poder trabajar solamente la de un colegio y ver y apuntar a ese colegio y ver sobre un colegio cuál es la política, cuál es la práctica. Ese documento hacemos el análisis comparativo con las prácticas internacionales y vemos si se está adecuando y si hubiera algún impacto que se tendría que estimar de repente y nada más. Y nos acercamos con un modelo base, uno nomás. ¿Por qué? Porque si revisamos los 25 colegios, le estoy seguro que vamos a tener mucha diversidad de prácticas en fondo mortuorio, en cuotas, también de los que han aportado más de 25 años, más de 30 años. Hay diversos temas, igual pasa con los costos y los gastos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema, igual, hasta las denominaciones de los estados financieros, ¿no? Seguramente algunos lo llaman patrimonio, ¿no? Y no hay accionistas, ¿no? Entonces, me parece que sí, o sea, si es posible tomar de referencia un colegio y ese colegio vemos las políticas que tienen, las políticas que no tienen también, la práctica del registro, se puede revisar, ¿no? Y a partir de ahí, ver qué pasa con los otros colegios y ver qué impacto puede tener. Me parece que eso sería un avance. Fíjense, mire, presidente, si nosotros no avanzamos, la pregunta es, ¿cómo será la contabilidad en el colegio de abogados? ¿Cómo será la contabilidad en el colegio de ingenieros, de arquitectos, de notarios? La distancia que ellos tienen. Nosotros, digamos, entre comillas, estamos del local. Y si nosotros hablamos de transparencia, información, y usted apoya al país y a la profesión, pues nosotros teniendo un modelo y discutiéndolo técnicamente, podemos hacer la réplica a nivel de otros gremios, otros colegios y vamos a crecer, ¿no? Nos vamos a fortalecer como en práctica contable, ¿no? Es como la práctica médica, ¿no? Para una operación hay un protocolo, ¿no? Sea la clínica que sea, hay un protocolo a seguir. Para un estado financiero de un colegio profesional tiene que haber un protocolo, una práctica, y esa es la guía. Mientras no salga la guía, de repente pues, podemos ir nosotros internamente, porque nosotros somos los contadores. Si nosotros tenemos diferentes prácticas, se nos complica el tema, ¿no? Y creo que empezar por el colegio Sí, y claro. sería fabuloso, ¿no? Sí, sí, doctor Percy, en realidad pues este tema, si nosotros hacemos un análisis de las organizaciones sin fines de lucro en nuestro país, tenemos las ONGs, por ejemplo, la Así es. Junta de Usuarios, nuestros colegios profesionales, no solo en el caso del contador, sino los distintos colegios profesionales, también las organizaciones sociales de base, en la que en realidad pues se gestiona o se administra pues una cantidad importante de recursos y obviamente pues también si hacemos un análisis, una evaluación, cada quien presenta pues una información financiera un poco tirado pues Sí, a la información de la actividad comercial y algunos pues tampoco hacen el análisis correspondiente. Yo creo que sí, es un punto que sí, hay que ir trabajando, viéndolo pues en realidad con un propósito también de mejora y aporte de la profesión pues en realidad al manejo de la información sí, financiera de manera apropiada en otras organizaciones. Muchas sí, gracias, doctor Percy. sí, Gracias, colega Teodosio, el presidente de la Junta. Y precisamente la pregunta la lanzábamos en la medida que se hizo la consulta de parte de un colegio departamental y
está como pendiente dentro de las actividades que tiene este año la Junta, precisamente elaborar un manual de políticas contables que sirva de base, obviamente, que el aporte de Percy y de Fernando será muy importante para materializar este documento. Por lo demás, les agradezco infinitamente su tiempo, bastante interesante el aporte de cada uno de ustedes. Los dejo para sus palabras finales. Percy y Fernando. A ver, empieza Fernando. Te cedo. Si me permiten una acotación rápida al tema de la práctica profesional en este tipo en las asociaciones específicamente, yo los invito a que busquen la guía de aplicación práctica de la ICPA. Ya existe. Punto uno. Y como creo que sabemos todo, ahora uno puede pasar un PDF por cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial y se traducen a cualquier idioma. Entonces, una primera sugerencia técnica. Nuevamente, ¿por qué les digo eso? Porque si algo está hecho ya, partamos de allí. ¿Me explico? Es mi sugerencia cordial y cortés. Entonces, la SCPA tiene ya ello. Yo rápidamente quería mostrarles esto. Fíjense, aquí están los estados financieros del SCPA. Ah, están en inglés, no importa. Pasen el PDF hacen el PDF DPL. por un traductor, ¿no? Entonces aquí rapidito nomás para que ustedes vean, mira, aquí está los estados financieros, me estaba viendo mientras se hacían comentarios, yo estaba rápidamente revisando algo para no dar tiempo ya. Entonces aquí están, miren, los estados financieros del Instituto Norteamericano de Contadores Públicos. Y el cosa del Instituto Norteamericano Público, probablemente la organización profesional más grande del mundo. Tiene más de medio millón de agremiados. Y aquí está su estado financiero. No se ve, Ahí Fernando. están. No sé, perdón, no se ve. No, perdón, qué vergüenza, disculpen. Ya. Estamos cerrando ya. Pero esto sí me quisiera, discúlpenme, el atrevimiento de hablar un poquito más. ¿Se ve o no se ve? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, aquí están los estados financieros del SCPA. ¿Listo? Esta es la organización más grande que hay en el mundo del gremio profesional. Muchísimo más grande que IFA, porque IFA no es de tamaño para nada. Es la más grande que hay en el mundo. Entonces, yo les invito a que revisen eso. Lo otro que ya para terminar, es esto que está aquí que les voy a mostrar. Esto que está aquí es otra taxonomía, ¿de acuerdo? Este es un documento que lo vamos a publicar del libre uso, distribución, reenviarlo, ¿verdad? Porque por Recontal hacemos este tipo de materiales. ¿Qué está aquí? Aquí está la taxonomía, tiene emitido el IRS aquí en Estados Unidos, está en español. Estoy terminando de revisar. Cuando esté lista, los invito a que la reenvíen. Aquí que se encuentran ustedes, toda la categorización de la entidad sin fin de lucro. El Servicio de Impuestos de Estados Unidos tiene todo esto ya definido, de hace años, por cierto. Entonces, aquí lo van a tener ustedes en español. Por ejemplo, entidades sin fin de lucro de arte, cultura, humanidad. Aquí están todas las categorías de entidades sin fin de lucro. Y ahí seguro se van a encontrar la parte de asociación. Entonces, fíjense, educación y todo el tipo de entidades sin fin de lucro que ya están definidas. Ambiente. Por eso les decía lo Eso que está si algo está definido por hecho, Servicio de Impuestos Internos de Estados ya. Unidos, ¿verdad? Sí, pero esto aplica es la mejor Claro. categorización que Sí, existe sí. en el mundo. Ahí Sí, no es hay, la mejor. no hay que inventar. ¿Me siguen? ¿Me Correcto. explico? O sea, ya está hecho. Entonces, si algo está hecho, sirve y es bueno, entonces, y es gratis, por cierto, Se te ¿verdad? fue la Entonces, ¿por voz, qué no, Fernando. adoptarlo, no? Más bien, muchas gracias por la invitación, Rubén. ¿Quién habló? El otro colega, no, Percy, ¿me ayudas? Me veo algunos nombres conocidos. Muchas gracias por la invitación y siempre estamos a la orden para ayudar a lo que sea el progreso de la profesión en Perú y en cualquier otro país, por cierto. Gracias, Fernando. Adelante, Percy. Aló, aló, Percy, adelante para tus palabras finales. aló, sí, Percy, ¿no? Hola, Percy, ¿nos escuchas? Se le iría el audio. Si estás ahí. El audio, sí. Están pidiendo, Fernando, si pueden pasar el enlace el link de la página que estuviste mostrando. ¿Cuál de todas? Será todas también. El último debe ser, porque es lo último que acaban de escribir. Percy, ¿nos escuchas ahora?
En el chat del Zoom acabo de pasar el de taxonomías. Voy a pasar ahora. ¿Cuál es el otro que mostré? Ya va. El PDF que está allí, ahí sí, eso vamos a terminar, lo estoy terminando de revisar, pero ojalá que esté ante 2 semanas disponible. El de los estados financieros, probablemente, no lo tengo a mano, pero no debe ser difícil de encontrarlo. No, pero sí tiene problemas con el audio. Mejor Sí, bueno, y damos por concluido. Le agradecemos a Percy su participación. Creo que tiene problemas con el audio. Gracias, Percy, gracias, Fernando, y gracias a todos los que el día de hoy nos han acompañado en este conversatorio tan importante para la profesión contable. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.